Muy buenos días, Dios les bendiga y espero se encuentren muy bien. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor en este espacio que tenemos para compartir todo lo que Él nos ha dejado por medio de su palabra, explicar y poder encaminarnos, si Él quiere, a la salvación. Vamos a orar para dar inicio con este acto de compartir y que Dios pueda brindarnos la sabiduría para realizar todo lo que estamos teniendo pendiente. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar en tu presencia un día más y una semana más de vida por brindarnos. Gracias hoy y siempre por permitirnos estar aquí en tu presencia, por ayudarnos en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo momento y camino. Gracias por tus bendiciones, por tus milagros, por tus maravillas. Te damos gracias. Te pido que nos ayudes hoy y siempre en estar bien contigo, asimilar tu palabra, tenerla en cuenta, llevarla en el corazón, ponerla en práctica, ser hacedores de tu palabra en lugar de oidores olvidadizos y salir adelante con todo lo que haces en nosotros y en nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a seguir esos caminos tuyos y que podamos llegar a predicar el Evangelio a toda criatura y ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos en todo y que pueda expresarme correctamente. Muchas gracias te doy por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 1. Proverbios capítulo 10, versículo 1. El contraste entre el justo y el malvado. Vamos a tener en cuenta una forma de mostrar un panorama en cómo es la persona justa, justificada, y cómo es la persona malvada o injustificada. Y dice así: los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí vamos iniciando con una palabra muy fuerte. El orgullo que da a los padres la sabiduría en los hijos. Cuando un hijo demuestra sabiduría, cuando un hijo demuestra que tiene esa forma de dirigirse hacia otras personas y para seguir a Dios por medio de su palabra, para seguirlo como debe ser. Pero cuando el hijo no se conduce de la manera correcta, empieza a causar tristeza. La mamá es la que brinda un amor incondicional y quien está, por ejemplo, al pendiente del hijo, haga lo que realice, está ahí está ahí la mamá esperando, está al pendiente, está preocupada cuando el hijo no llega, cuando el hijo tiene problemas. Y entonces, con el amor tan profundo de la mamá, es como se muestra también la parte de la tristeza en ese tipo de acciones. Entonces, de esa manera se tiene que conducir una persona. Número 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Tesoros de maldad. ¿Qué es lo que se gana de una forma, como podríamos decir, una forma mala vida, una forma que no es o refleja bien o buena adquisición de los tesoros? Tenemos personas que explotan a sus trabajadores, tenemos personas que roban al prójimo, personas que hacen todo tipo de males para adquirir recursos, como si esta vida fuera la vida definitiva y no hubiera algo más allá. Y quieren todo el dinero y quieren todos los bienes para sí mismos. Y entonces la justicia libra de la muerte. Hay que recordar que la muerte eterna es el castigo eterno.
Número 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Entonces, Dios, a quien es justo o a quien es justificado, recordando que el único justo es Dios, es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien justifica mediante su sacrificio en la cruz a todos los humanos que le siguen, que le buscan, que son sus hijos, hijos de Dios. Esa es la forma de justificar. Y Dios no permitirá que padezcan o que tengan problemas que puedan llegar a sobrepasarlos. Y al contrario, quienes practican el pecado y lo disfrutan, tendrán una consecuencia devastadora. 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí tenemos quien es una persona egoísta y va a negar el apoyo y la ayuda para otras personas más, pero a lo mejor va teniendo recursos y no hay ningún problema, pero en algún momento, con el paso del tiempo, que nadie es eterno, cuando necesite alguien de su ayuda, genuinamente tal vez no haya ninguna persona. Y entonces el que es trabajador y no se obsesiona tampoco con su trabajo, pero sí disfruta del fruto de su trabajo, provee y ahorra, es una manera de valorar el recurso y de ser enriquecido. Número 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Y aquí nuevamente estamos hablando de personas trabajadoras, quien sabe cosechar en su tiempo, quien sabe recoger los recursos cuando es el momento, tiene una parte que podríamos decir que es entendimiento, es sabiduría. Y quien duerme cuando es tiempo de recoger o de la siega o de la cosecha, va a causar vergüenza, porque no va a encontrarse en los 5 sentidos por estar en la ociosidad, por estar en la flojera, por estar en la vagancia o en los vicios. No va a aprovechar y va a caminar en mayor pobreza todavía. 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hay que recordar que, ya dando el contexto de justo o justificado, estamos hablando de una persona que cuenta el sacrificio de Cristo para esa persona, para un hijo de Dios. Pero las personas que son impías o que no tienen piedad, van a tener el pago por los pecados, empezando por lo que dicen, por las mentiras, por los engaños, por confundir a las personas, por hacerles creer otra cosa diferente a la realidad, por la burla, por el chisme, por hacer pelear a personas. Desde ahí van a padecer. 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Tenemos desde los tiempos anteriores personas en la Biblia que pecan en demasía y Dios borra su memoria. Y entonces tenemos aquí un ejemplo terrenal de cómo sería en la parte espiritual, memoria del justo. Podemos decirlo aquí en la tierra. Quien es justificado y practica la justicia va a ser bendecido por Dios. Y la persona impía no lo será. Pero también, si hablamos a eternidades o a eternidad, nos damos cuenta de que el justo vivirá en el bienestar
eterno, cielo nuevo y tierra nueva, y el impío en el castigo eterno. 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Entonces tenemos personas que se guían por la palabra, por la sabiduría, reciben los mandamientos de la palabra, y quien tiene la necedad, quien la expresa y quien hace mal con su boca y sus palabras, tendrá problemas. 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Quien hace las cosas correctamente no tiene problema porque algo malo pueda sucederle. Y quien hace las cosas de manera incorrecta va a tener que sufrir el castigo por las cosas que ha hecho, tanto terrenal como eterno, castigo eterno. 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Nosotros, cuando queremos hacer una broma o decir alguna mentira y hay otra persona cerca, mientras a quien le vamos a decir algo no nos está mirando, guiñamos el ojo para que la otra persona que está en complicidad posiblemente con nosotros comprenda que estamos mintiendo y que nos siga la corriente prácticamente. Y entonces eso acarrea tristeza porque nos hace personas mentirosas. Y hay que recordar que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y quien sea necio con sus palabras también va a tener castigo, va a tener afrenta. Es una manera de no hacer las cosas así. Número 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Quien habla, quien es justo y habla con la justicia, habla la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es vida. Cristo es vida. Dios es vida. Y los impíos, nuevamente señala, la violencia cubrirá su boca, porque lo que hablan es muerte, destrucción, es confusión, es mentira, chisme, todo eso. 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio en las personas causa distanciamiento, conflictos, amargura, causa enojos, causa rencores. Pero cuando se ama al prójimo como a nosotros mismos, las faltas son cubiertas, incluso hasta los enemigos pueden llegar a avergonzarse porque nosotros respondamos con bien. 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Quien es una persona con sabiduría va a hablar de la misma manera que se le está pues encomendando, de lo que está leyendo, de lo que está instruyendo. Dios le instruye sabiduría y tiene que hablar sabiduría. Y cuando hablamos de vara, estamos hablando de castigo, estamos hablando de corrección. Señala que a los hijos tenemos que corregirlos, no dejar que hagan sus faltas o que disfruten de esas faltas o hacerles creer que está correcto. Entonces, quien no tenga cordura, o sea, falto de sabiduría, va a recibir por ende castigo o corrección, esperando que la corrección sea para que después incorpore más sabiduría. 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Quien es sabio guarda la palabra de Dios, y quien es necio va a tener, a generar calamidades, como dije, conflictos, iras, contiendas, rencillas, va a tener problemas o va a generar consecuencias que puedan causar problemas mayores. 15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Las personas lamentablemente confían en los recursos que tienen, crean fortalezas, se atienden en médicos especializados, tienen, podríamos decir que una especie de trato diferente
en el que se basan y en el que descansan. No descansan en la palabra, no descansan en Dios, descansan en su riqueza y en lo que pueden adquirir de ella. El desmayo de los pobres es su pobreza, es la forma en la que ellos están lidiando con el mundo, en la que ellos están viviendo su realidad. Pero esperemos que en todos estos casos sea motivo para que se acerquen a Dios. 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Todo lo que haga el justo va a ser para bien, para vida, para hacer las cosas correctamente. Y el impío va a generar pecado de todas las maneras. Yo conozco gente que incluso hasta hace cosas con buenas intenciones, pero es para causar mal. Y entonces, ejemplo, alguien que no merece estar, que no merece un premio, una bonificación, y hay una persona que va a encargarse de acusar a quienes no le están dando esto, con tal de darle a alguien algo que no merece. Entonces, gente impía hace aparentemente el bien o el mal, pero para hacer daño en las dos formas. 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. A quien le dice que está mal en algo y lo acata y lo entiende, es parte correcta, es parte de la vida, es bueno. Pero quien no, quien desecha lo que le están corrigiendo, está pecando sin darse cuenta. 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. La persona que cubre las malas acciones está considerada una persona mentirosa. Hasta las mentiras piadosas Dios las considera inadecuadas. Y quien propaga rumores falsos es una persona que no tiene sabiduría. 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dicen que el que más habla, más puede equivocarse. Más hay en sus palabras de que le puedan tomar para hacerle daño. El que más habla. Y el que habla lo necesario, el más sabio, dicen las personas, es el que sabe escuchar más que el que sabe hablar. 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Quien habla lo prudente, quien habla las cosas con sabiduría es muy valioso. Muy valiosa la palabra de Dios que habla con esa sabiduría de Dios, obviamente, la persona justa o justificada. Pero las personas que no tienen piedad es igual a no tener ningún avance en la vida. El corazón, hay que recordar que como está el corazón es como va a hablar la boca y como nuestras acciones van a ser realizadas. Si tenemos un mal corazón, vamos a hablar cosas malas también. Y entonces el corazón de este tipo de personas sin piedad lo toman como si no tuviera valor alguno. 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Quien habla sabiduría y la palabra de Dios puede llegar a transmitir ese alimento espiritual para las personas que lo necesitan más todavía. Todos lo necesitamos, pero hay personas que lo buscan de una manera muy evidente. Pero los necios mueren o tienen destinos malos por falta de esa palabra. 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La palabra de Dios siempre es para bien, para bienestar eterno, no para el bienestar terrenal necesariamente. Hay veces que incluso no van a comulgar las cosas de la eternidad
con lo que estamos viviendo actualmente. Hay veces que Dios no nos va a permitir que tengamos algo, que pase algún proyecto, porque hay dentro de su infinita sabiduría algo que es todavía mejor. Todo lo que Dios hace o permite que se haga o permite que no se haga es para bien. Entonces, por más que pensemos que algo malo está en la voluntad de Dios, no es así, porque después sabremos qué sucede. 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. La maldad es el alimento de las personas impías y la sabiduría ayuda de una manera diferente a alimentar el corazón de la persona entendida o que camina con Dios. 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Y aquí, como señala, cada quien tendrá algo que espera o que piensa que va a venir. El impío, lo malo que piensa que le va a pasar, y el justo, lo que él está esperando, conforme a la voluntad de Dios, como dijimos en el proverbio anterior. 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Tenemos los remolinos, tenemos diferentes fenómenos o situaciones de clima que pasan rápido, son temporales. El malo no, el malo sí tiene una eternidad, pero es dentro del castigo. Y el justo permanece para siempre en esa eternidad gloriosa que Dios tiene preparada para sus hijos. 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Entonces, aquí lo que tenemos es una persona que es enviada por alguien más, una persona que no trabaja. Quienes tengan personas a su cargo pueden comprender eso, y es alguien que no edifica, que no realiza la encomienda, que preferimos mejor mandar a otra persona para que la concluya, y que pensamos que si no se quiere o si queremos que no se haga algo, hay que mandar a una persona determinada. Eso puede suceder en todo contexto, y lamentablemente estas personas son desagradables en el caso de encomendar alguna función. Tenemos que orar por ellos, tenemos que pedirle a Dios. 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y como dije, tanto en la vida como en esa cuestión de la eternidad, aplica para las dos cosas. 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Quienes esperan algo caminando por justicia, va a ser, como dije, para bien. Incluso aunque no parezca bien, aunque no parezca correcto, o que parezca algo malo. Pero quienes tienen esperanzas y hacen y caminan por la impiedad, es mejor, o es igual a que no las tuvieran esas esperanzas. 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Dios tiene muy definidos sus caminos, y a quien hace la voluntad de Dios de manera preceptiva, Dios le va a fortalecer. Como dije, incluso en las malas situaciones, no es que siempre nos vaya bien o que vamos a estar fuera de los problemas, es que dentro de los problemas vamos a ser fortalecidos por Dios, que teniendo enemigos vamos a sentir que esos enemigos son una bendición para que mejoremos en terrenos de nuestra vida. Y entonces ese ejemplo, todo lo bueno y lo malo es para bien. Y a quienes hacen maldad, todo lo bueno o lo malo que quieran hacer va a generar maldad
en ellos mismos también. 30. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Las personas que caminen en justicia van a permanecer conforme a la palabra de Dios en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Así está escrito en la palabra. Quiere decir que este mundo como lo conocemos va a ser diferente, va a cambiar, pero vamos a permanecer aquí conforme a esa palabra de Dios. No va a ser otro lado necesariamente, va a ser en este lugar. Y quienes caminen en la impiedad o caminen sin piedad alguna, no van a permanecer en esta tierra, no van a permanecer en la parte del cielo nuevo y la tierra nueva, no van a formar parte de la misma. 31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Y estamos hablando en sentido no necesariamente literal, estamos hablando en una alusión. Quien es justo, quien trabaja con la palabra de Dios, quien estudia la palabra de Dios y va perfeccionando sus obras en la palabra de Dios, va a generar sabiduría en quienes le siguen, en quienes le frecuentan, en quienes le buscan, en quienes estén padeciendo algo. Pero quienes hablen perversidad, quienes hablen mentira, quienes hagan pelear a las personas, o hablen chisme, o difundan calumnias, o hagan el mal desde la parte de su palabra, tendrán muchos problemas y serán cortados no solo su lengua, sino ellos del cielo nuevo a la tierra nueva no formarán parte, como dice o decía el versículo anterior. Y por último, en el 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Quien es justo, quien habla con justicia y quien trabaja en justicia, con la justicia, va a hablar lo que necesita y va a hablar lo correcto. Y quienes no tienen piedad van a hablar cosas de este tipo, del mismo tipo de ellos, sin piedad. Van a generar malestar, van a generar rencillas, van a generar dudas, van a hacer que desconozcan a las personas que estén hablando eso. Y entonces es la manera en la que Dios se conduce, en la que Dios está hablando, en la que Dios está definiendo las cosas como se hacen. Y es la manera en la que Dios está trabajando. Y bueno, pues vamos a orar para poder concluir y que Dios nos permita tener esa sabiduría de lo que hacemos y lo que estamos leyendo. Muchas gracias, Dios, por permitirnos seguirte conociendo. Gracias por permitirnos hablar de tu palabra, por permitirnos tener ese conocimiento tuyo, ese conocimiento que nos has brindado por medio de Salomón y que está aquí escrito. Ayúdanos a practicar, ayúdanos a ser justos, a saber cómo adquirir esa sabiduría de tu palabra, caminar en justicia, que no seamos impíos, que tengamos piedad por todas las personas, que trabajemos con tu palabra, que seamos sabios y que nos apeguemos a todo lo que tu palabra está determinando, que no hagamos cosas diferentes a lo que tu palabra determina. Te pido que nos ayudes en todo eso. Te doy muchas gracias. Te pido que trabajes en la salud, en la economía, en el trabajo, en los niños, en los adultos, en la paz y en la tranquilidad que tengamos. Que nos ayudes a solucionar todo tipo de problemas y todo lo malo que hayamos hecho. Ayúdanos a arrepentirnos de todos nuestros pecados y estar bien contigo. Ponemos todo eso y a todos nuestros seres queridos para que se arrepientan y crean en ti. Los ponemos en tus manos y te damos gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y
Amén. Dios les guarde y les bendiga, y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.